Carlos, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Fundación Ebert y a quienes por ella organizaron este importante coloquio y encuentro, pues para conmemorar y, en nuestro caso, como se dijo hoy en la mañana, celebrar los primeros 50 años de la Fundación Ebert en México. Yo, como varios de los invitados y participantes, pues he tenido la oportunidad y el privilegio de estar en contacto con la Fundación y sus diversos dirigentes y representantes, pues ya por muchos años. Y este contacto, esta relación, estos intercambios, hechos en muy diferentes niveles y planos, han sido siempre pues fuentes y estímulo, fuentes de inspiración y estímulo para pensar en lo que podría ser o en lo que debe ser un camino de democracia social para nuestro país. Como lo saben muy bien nuestros amigos y colegas de la Fundación Ebert, esta no ha sido una tarea sencilla en el caso de México. Entre otras cosas, pues por la enorme densidad y ocupación de espacios políticos, intelectuales, que ocupara la Revolución Mexicana, el Estado que surgió de esta revolución y sus diferentes expresiones en partidos, en organismos, agencias de acción del Estado y sobre todo quizás, viéndolo así en retrospectiva y quizás un tanto injustamente, pues una hegemonía auténtica que tiene poco que ver con el uso que se le está dando al vocablo en estos tiempos. Se trataba de una hegemonía un poco al estilo gramsciano, de articulación, de visiones, de proyectos, que le permitían luego pues, desplegarse en el territorio mental y político de nuestro país hasta pues, dirigir la política y en buena medida por largo rato la economía del país, como uno de los ejemplos de esto que José Antonio Campo y sus compañeros llamaron la industrialización dirigida por el Estado, ¿no? Feliz descripción de un proceso largo que desde luego va más allá del que originalmente aprendimos a usar, que era el de la industrialización basada en la sustitución de importaciones. Eso, como bien lo dicen ellos en su importante obra sobre la industrialización en América Latina, es una denominación, una descripción que se queda corta. Y yo creo que en el caso nuestro, esta descripción nos es muy útil para aprender pues más de 2 décadas de cambio económico y social, combinado con esta hegemonía política que con el pasar del tiempo y el agotamiento de la imaginación de los dirigentes, pues se fue osificando hasta acabar en lo que está acabando, que es la quiebra, que yo creo que es definitiva, para bien y para mal, de lo que expresaba y administraba esta hegemonía y que conocíamos como el Partido Revolucionario Institucional. Bueno, este rodeo me sirve para decirles que la idea misma de la democracia social
o de la socialdemocracia, nunca fue ajena a la retórica de este Estado, que podemos llamar post-revolucionario. Incluso yo recuerdo que en los inicios de la democracia en España, que estuvo por aquí Felipe González y amigos, compañeros, camaradas de su empresa, lo recibió el entonces presidente José López Portillo, y haciendo un juego de palabras, lo que le gustaba mucho a este presidente, les dijo que nosotros los mexicanos, su Estado, su partido, pues eran primos hermanos de la socialdemocracia europea y española, pero que aquí nos llamábamos democracia social. Bueno, era un juego, pero revelaba algo, y revelaba estos diferentes esfuerzos por, en efecto, construir un Estado social que nunca fue planteado, sin embargo, como lo que es, me parece, su componente obligado en la actualidad y quizás para el futuro, que es lo que se supone nos trae aquí, que es un Estado social democrático y de derecho, para poder hablar de un Estado constitucional propiamente dicho. Estos complementos o estos agregados a la idea de un Estado social se fueron construyendo tortuosamente a lo largo de más de una década, siempre en un regateo con los grupos dirigentes de lo que se suponía era el Estado social primigenio, lo que dio lugar pues también a muchas confusiones de su parte y de la nuestra. Y en esas estamos. La pregunta que yo quiero dejar aquí planteada es, habida cuenta de los enormes, profundos cambios del mundo que hemos vivido también en casi los últimos 30 años, ¿tiene todavía vigencia este horizonte de construcción institucional y de elaboración política, el horizonte de la socialdemocracia, el que nos heredaran del gran esfuerzo y de su gran transformación a partir de los inicios de la segunda posguerra? Razones materiales u objetivas, como solía decirse en la antigüedad, nos permitirían decir con relativa tranquilidad y facilidad que eso es lo que hay que hacer en México, que independientemente de las revisiones a que se han abocado los diferentes interpelaciones socialdemócratas en Europa, las terceras vías intentadas, por ejemplo, encabezadas por Tony Blair o el presidente Clinton, independientemente de todo eso, lo que uno siente, se ha dicho de diferentes maneras durante la mañana, es la necesidad de encarar cuotas de pobreza de masas que no tienen justificación económica alguna, habida cuenta del tamaño que tiene esta economía y del nivel de riqueza concentrada que hoy podemos registrar. Cuotas de desigualdad de las que no nos dan cuenta plena las estimaciones del Gini, según nos decían hoy en la mañana, que podemos pensar en que el Gini es todavía mayor que el que manejamos corrientemente, y déficits institucionales en todo lo que podríamos llamar que es el circuito de producción formal de bienes públicos, que van de la seguridad,
pública, personal, regional, comunitaria, a los accesos garantizados en materia de salud, a los déficits sorprendentes en materia de seguridad social. Hoy se nos recordaba más del 50%, yo creo que no es así, es el 40% de los mexicanos no tienen acceso a la seguridad social. Y combinado esto con un crecimiento de la economía que tampoco se corresponde con las transformaciones estructurales a que se dio el Estado mexicano a fines del siglo XX, y tampoco con las bases bases materiales y productivas que se pudieron construir en 30 años de industrialización dirigida por el Estado. Hay, podríamos llamar, por un lado, una especie de acumulación industrial originaria, ¿no? Y también una especie de acumulación social originaria que deberían dar lugar a un mayor dinamismo económico, por un lado, y a más capacidades efectivas de inclusión social y de redistribución social. Y no ha ocurrido así. Y entonces, pienso yo que lo que encaramos ahora es, por un lado, la persistencia abrumadora de estos déficits materiales en términos de bienes públicos e institucionales, en términos de capacidades redistributivas y de promoción por parte del Estado, que deberían legitimar la propuesta de que a lo que debe abocarse esta sociedad y su Estado es a la construcción de un Estado social de derecho propiamente dicho, inscrito comprometidamente, es decir, constitucionalmente, en el Código Democrático. Y aquí, me disculpo, pero lo que estoy haciendo es ofrecerles a ustedes una descripción, una interpretación un poco impresionista de lo que ya es un mandato constitucional. A partir de 2011 se modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se establece como mandato organizador del conjunto del Estado la protección, garantía y promoción de los derechos fundamentales, entre los que obviamente se incluyen los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Pero este mandato constitucional, que hereda el mandato histórico de la justicia social, no se cumple, ni en los presupuestos de egresos de la Federación, ni el crecimiento económico, ni el desempeño no ocasional, sino de mediano y largo plazo del Estado y sus organismos de acción, en particular en materia social, están a la altura del mandato constitucional. Y tenemos entonces ahí una especie de gran disonancia que no es cognoscitiva, sino política. Y entramos entonces ahora en lo que nos preguntan: ¿cuáles son las capacidades instaladas en el Estado que pudieran movilizarse en pro de este propósito, digamos, de consumación histórica del mandato histórico revolucionario y del mandato constitucional actual? ¿Dónde están esas posibilidades? ¿Dónde están esas capacidades? ¿Y con qué iniciativa y convocatoria política podrían ponerse en juego, digamos, desplegarse estas capacidades y estas potencialidades para ir acercándonos a la construcción de un Estado, como me repito, un Estado propiamente dicho, social, democrático y de derecho? Esta es, me parece, la pregunta
que debemos hacernos y a partir de ella, pues comenzar a hacer una investigación comprometida, cuidadosa, sin pausa, en torno a estas potencialidades, que deberían corresponderse con lo que yo sugería hace rato, de una investigación sobre nuestras mentalidades, sobre nuestras sensibilidades, sobre nuestra subjetividad como comunidad. Yo sugería hoy al mediodía que la verdad es que topamos con una sensibilidad erosionada, con unas subjetividades distorsionadas que han replicado de la manera más bizarra imaginable aquella figura de John Kenneth Galbraith de la sociedad de los satisfechos, ¿no? El problema es que los satisfechos aquí no rebasan el 15%, con todo y ser la 14ª economía del mundo. Pero ahí sí estamos, me parece que sí tenemos que incorporar el tema de la sensibilidad o de la subjetividad, de la disposición a pues lo que podríamos llamar, evocando a los antiguos, la disposición a cooperar socialmente, a generar sentimientos y prácticas de solidaridad, para reivindicar a la solidaridad como un valor realmente moderno. Creo yo que ese es el panorama que enfrentamos y el principio de una agenda que podríamos los mexicanos tratar de desplegar y concretar, pues apelando, entre otras cosas, a las grandes lecciones que nos lega la socialdemocracia europea, incluyendo aquí sí el laborismo inglés, y desde luego para nuestra historia casi íntima, diría yo, la gran experiencia del nuevo trato del presidente Roosevelt. Pues eso es todo, Carlos, muchas gracias.